Un cordial saludo para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos al discipulado Fundamentos Espirituales 1. En la clase anterior llegamos hasta el cuestionario que debemos llenar, que debemos responder. Es una autoevaluación. Es decir, que cada uno de nosotros, como tenemos el libro, podemos mirar el cuestionario y responderlo de manera consciente o a conciencia. No podemos engañarnos a nosotros mismos, mucho menos a nuestro Padre Celestial. Para las personas que están a través del canal de YouTube, me gustaría mucho que ahí en los comentarios busquemos la forma de comunicarse si tienen alguna pregunta o si pueden miraríamos la forma a ver cómo podemos hacerles llegar el libro del discipulado. El título es ¿Cuál es la relación que el Creador del universo desea tener con los seres humanos? Entonces, buscamos la forma de que ustedes lo puedan tener. Para los alumnos que están allá en Santander y los que están acá en Bogotá, pues hoy vamos a hacer un poco más corto el discipulado para que entremos a verificar las respuestas del cuestionario. Espero que todas estén bien, o si no, pues si hay que corregir, corregimos las que no hayan quedado bien. Y de esta forma podemos seguir avanzando y podemos hacer una autoevaluación para mirar cómo estamos. Realmente estamos aprendiendo, dónde nos falta fortalecernos más, en fin. Hoy vamos a continuar en la página número 24 del libro. Para los que tienen el libro, para los que no lo tienen, no hay problema. Igual es tomada completamente de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y ya estaremos dando las citas bíblicas. En el libro tenemos un título que dice Segunda parte del discipulado, Fundamentos Espirituales. Y el título del estudio como tal es El hombre en el huerto de Edén. De aquí en adelante podemos ver la continuación de la explicación sobre el capítulo 1 de Génesis, que vimos en la parte 1 de este discipulado. Es importante tener en cuenta que una materia que se llama hermenéutica, que consiste en la interpretación o explicación de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios se interpreta a sí misma, como en este caso, gran parte del capítulo 2 de Génesis es la explicación del capítulo 1. Entonces les pido el favor, como sé que tienen ahí la Biblia, vamos a abrirla en Génesis, capítulo 2, y vamos a estudiar los versículos del 4 al 25. Como anuncié, pues hoy va a ser más corta la clase, entonces vamos a mirar a ver hasta dónde llegamos, porque vamos a dejar un buen tiempo para poder socializar las respuestas del cuestionario, que repito, espero que todos lo hayan respondido muy bien. Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 25, leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu preciosa palabra y tú añades bendición a ella. Te doy muchas gracias por tu Santo Espíritu, porque sé que Él me guía y me da la sabiduría para poder transmitir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros a través de este discipulado, de esta enseñanza. Bien, acá el escritor empieza de una manera, de un lenguaje muy claro, muy sencillo, a explicar acerca del propósito de este capítulo. Y empieza diciendo, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Recordemos que si miramos Génesis capítulo 1, versículo 1, dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Listo.
se da por hecho que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero ¿cuál es ese principio? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo estaba todo? Vemos ahí en la parte, en el capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí en el capítulo 2 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios que hizo la tierra y los cielos, y toda planta antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Aquí nos muestra cómo todo fue hecho antes que el hombre fuera creado. Y para poder entender un poco más esta cita que acabamos de leer, voy a remitirme a Efesios. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios 1, porque dice, toda planta antes que fuese plantada, antes que el Dios Todopoderoso hubiera creado. En el capítulo 1 de Efesios, versículo 3, dice la palabra. Ahí está el apóstol Pablo enseñando doctrina a la iglesia en Éfeso. Y guiado por el Espíritu Santo, levanta una oración y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empieza adorándolo, exaltándolo. Pablo estaba lleno de gozo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, levanta esa voz en agradecimiento, teniendo en cuenta que el Creador, desde antes que creara los cielos, la tierra, ya nos había escogido en Cristo Jesús, con el propósito que en el día señalado por Dios, dentro de la agenda de Dios, cada uno de nosotros fuimos llamados, conocimos, abrimos nuestro corazón y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La tierra, pues, ¿cuántos miles de años tiene? Y antes de la creación, ya estábamos en el corazón de Dios. A mí esto me enternece, esto me deja como sin palabras. Yo no sé a usted, pero ¿qué piensa el hecho que antes que el Creador hubiera hecho tierra y cualquier cosa, ya te conocía? Y sabía el día que tú ibas a abrir el corazón al Señor Jesucristo. El Padre Celestial lo sabía. Cuando nacimos, muchos crecimos sin el conocimiento del Señor. Hicimos tantas cosas, estuvimos en tantos peligros, pero el Padre nos guardó porque Él sabía y estaba escrito en su agenda el día que nosotros abriríamos nuestro corazón y vendríamos a cumplir lo que Él dice ahí, que nos escogió para que fuésemos santos en el Señor Jesucristo. Es decir, a pesar que nacimos, crecimos pecando y haciendo cosas, el Padre, yo creo que no se preocupó en el sentido de decir, no, mi hijo anda mal, en fin, sino que Él sabía el día que nosotros llegaríamos a Él. Qué bueno que podamos tener esta confianza nosotros con nuestra familia, que no es fácil. Para nosotros dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Pero ¿por qué traigo esta palabra acá en este momento? Porque en Génesis 2, 4 en adelante, o mejor 5, dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Dios, el eterno creador, que está en el eterno presente, ve las cosas miles de años antes de que ocurran y las creó. Nosotros nacimos, en el caso nuestro, pues acá en el año 1900 y pico hacia acá, otros en el 2000, pero
En su mente ya existíamos y en su corazón desde hace miles de años. Lo mismo ocurrió acá, cuando dice antes que fuese en la tierra y toda hierba de campo antes que naciese. Ya Dios lo había concebido, ya lo había creado en lo espiritual, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la faz de la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Antes que lloviera, recordemos que en el capítulo 1 vimos, o bueno, más bien más adelante lo vamos a ver, cuando Dios envía el diluvio universal, dice la palabra que no solamente fue el agua que caía del cielo, sino que también del abismo abrió las cataratas para que se inundara la tierra. Antes que lloviese, ya la tierra estaba revuelta con el agua y de ahí salía un vapor hasta determinada altura que volvía, regresaba y regaba la tierra. La sabiduría de Dios, el conocimiento, pues por algo Él es el omnipotente, el omnisciente y el omnipresente, que son los tres atributos de Dios. Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que el poder de Dios está por encima de todo y de todos. Para tener una idea pequeña acerca del poder de Dios, nosotros sabemos que la Tierra está sobre el abismo, porque está el Sol y alrededor del Sol giran los planetas, entre ellos la Tierra. Está sobre el abismo y nuestro Sol al que pertenecemos. Y ahí dicen los estudiosos, miles de soles. El universo es supremamente grande. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que Él lo sustenta todo con la diestra de su poder. Nuestra mente realmente es muy pequeñita para medio entender el poder de Dios. Es ilimitado, nosotros no podemos dimensionar. A Él le obedece todos y todo. El mismo diablo, el diablo no puede hacer nada que Dios no le permita. Y para poder hacer algo debe ir a pedirle permiso a Dios, y si Dios le da permiso lo hace, o si no, no puede, porque Él es chiquitico, tiene fuerza, tiene poder. Claro, el Todopoderoso fue el que lo creó y le dio determinada fuerza y determinado poder, que Él se pervertió y después se constituyó en el diablo, en el enemigo, en el adversario. Pero el poder de Dios está por encima de todos y de todo. Entonces, primera característica de Dios, primer atributo, omnipotente, su fuerza, su poder. Dice que con los dedos desplegó y organizó los cielos. Ya podríamos imaginarnos la estatura de Dios. La tierra es el trono de sus pies y el cielo, la tierra es el estrado de sus pies y el cielo es el trono de Dios. La dimensión, el tamaño de Dios no podemos concebirlo con nuestra mente. Es omnisciente, segundo atributo. La omnisciencia de Dios quiere decir la sabiduría con la que Dios creó las cosas. Si nosotros miramos cómo funciona una célula, cómo funciona un tejido del ser humano o de un ser vivo, cómo funcionan nuestros órganos vitales y nuestros órganos en general, cómo funciona la vista, es algo impresionante que uno queda wow, con la sabiduría que Él creó todo. Creó el sol, la luna, las estrellas, los ubicó en el lugar que quería que estuviesen. Les dio una función al mar. Cuando lo organizó, le dio un mandato y le dijo hasta acá, de aquí no puede pasar. Si nosotros nos imaginamos por un instante cuántos trillones de trillones de trillones de toneladas de agua recibe el mar cada día y no se desborda, porque tiene el mandato de Dios, con la sabiduría de Dios. Entonces Dios es omnipotente, es omnisciente, la sabiduría de Él, pues miremos cómo funciona el universo, el macrocosmos, el microcosmos, cómo funciona nuestro organismo, la sabiduría que
dejó en los genes aún de los mismos animalitos. Vamos a hablar de un animal que todos conocemos, la vaca. Cuando la vaca está en un estado de embarazo y todos los animales hembras. Pero hablemos de la vaca. Ella sabe que está esperando un hijo. ¿Quién le ha dicho? Cuando su hijo nace, ella lo primero que hace es con su lengua brindarle calor, lo ayuda, y al becerro, ¿quién le ha dicho dónde está el alimento? Y el becerrito apenas puede, se levanta y va directo donde está su alimento. Y así sucesivamente, si miramos cualquier animal del campo, cómo funciona, en los genes de ellos está la sabiduría del creador que les dio para su supervivencia, para que puedan vivir. Entonces, la sabiduría de Dios, nosotros no alcanzamos a dimensionarla. ¿O acaso habrá alguien de los que tienen mucho conocimiento, los más eruditos que tienen PhD y demás, que puedan decir dónde está el límite del mar? Porque no se sabe. ¿Cómo realmente es que funcionan las nubes con el agua? Aunque nosotros pues conocemos las leyes y todo eso, pero ¿quién creó esas leyes a través de las cuales rigen las nubes? La gravedad, ¿quién la creó? Y así sucesivamente, si nosotros empezamos a conocer un poquito cómo funciona la naturaleza, dice, no, pues es que ahí está la ley. ¿Quién creó esas leyes? ¿Quién creó los diferentes suelos en un país, por ejemplo, como Colombia, donde hay frío, páramo, clima medio, caliente, templado, todos los pisos térmicos? Cómo las plantas de cada piso térmico se adaptan de manera perfecta a ese lugar, y aún los animalitos. Todo fue creado con la sabiduría de Dios. Primer atributo, omnipotente. Segundo atributo, omnisciente. Tercer atributo, es omnipresente. Llena los cielos y la tierra con su presencia. El Señor Jesucristo dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. La grandeza y la sabiduría de Dios, que sencillamente uno, cuando piensa un poquitito, hubo un filósofo que empezó a investigar y llegó a una conclusión que me parece muy interesante. Yo solo sé que nada sé. ¿Por qué? Porque a medida que aprendemos algo de alguna materia, nos damos cuenta que lo que sabemos no es nada comparado con lo que necesitamos aprender. De tal forma que, en este caso, aprender acerca de Dios, de quién es realmente Dios. Dicen por ahí, no, que Diosito, que Él es bueno, que en fin, pero no tenemos realmente en nuestra mente la idea de quién es Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnipresente, el Omnisciente, que llena los cielos y la tierra con su presencia. Él es como el aire. Ahí está. No podemos verlo, pero podemos sentirlo. Cuando disponemos nuestro corazón para adorarlo, ahí está, y uno siente la presencia de Dios. He escuchado comentarios sanos de algunas personas y lo hacen con la mejor intención, que dicen, por ejemplo, uy, hoy el culto estuvo hermoso, sentí la presencia de Dios. Y hay otros comentarios que dicen, uy, es que ahí no se mueve la presencia de Dios. Yo quiero decirle que en el momento que uno dispone su corazón de verdad para entrar en comunión con Él, ahí está la presencia de Dios. Podemos tocarlo, sino que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Esto que quiere decir que si yo llego al lugar de adoración con todo mi ser dispuesto para encontrarme con el Señor, tenga la certeza que va a sentir su presencia, que lo va a encontrar, que lo va a hallar. Por eso dice Hebreos, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le halla, que le encuentra y que además Él es galardonador de los que le buscan. Con esa seguridad, con esa certeza, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Y qué bueno que estamos estudiando teología. Teo, Dios, y Gía, el estudio tratado de Dios. Estamos estudiando teología a través de este discipulado de fundamentos espirituales. Y es importante que nos vaya quedando claridad realmente de la grandeza, el poder, la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dios no es religión, Dios es Dios. Y Él tampoco nos dejó religiones. Él nos envió a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, para que podamos relacionarnos con Él a través de su Hijo. Y mira lo que leímos, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Por eso es que el Señor Jesús dice en San Juan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y personas dirían, no, nadie viene al Padre, nadie va sería nadie al Padre. No, es nadie viene, porque está hablando Jesús de Nazaret, y en él, en Jesús de Nazaret, habitó la plenitud de la deidad, es decir, la plenitud de Dios. Por eso él dice, nadie viene. ¿Y cómo podríamos presentarnos ante el Padre de manera personal, un ser humano siendo pecador, y ante Dios no puede haber pecado? La única forma es en su Hijo, en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Por eso dice acá, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, Dios ya la había creado. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Miremos que en Génesis capítulo 1 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoría en los peces del mar, en fin. Y varón y hembra los creó. Pero acá ya empieza a explicar. Versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ya hay una explicación que nosotros sabemos por la palabra de Dios, que lo forma del barro de la tierra. Por eso más adelante dirá, porque de polvo eres y en polvo te volverás a convertir. Fuimos tomados de polvo, hecho agua, hizo barro, formó al hombre. Como él es Dios, pues nos colocó cada célula, cada órgano de la manera perfecta. Cuando ya lo formó, sopló en la nariz y fue el hombre un ser viviente. Y aquí es hermoso porque podemos mirar realmente qué es el espíritu. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en la nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El soplo del omnipotente es el espíritu que hay en el ser humano. En el momento que entra el espíritu al ser humano, prende la vida, hay vida, dice, fue un ser viviente, y en ese momento inicia a crecer y a desarrollarse el alma de esa persona. ¿Quién es el hombre? Es un espíritu, el soplo del omnipotente, es porque antes era barro. Entonces, ¿quién es el hombre? Es un espíritu que tiene alma y vive en un cuerpo. En este momento ustedes no están viendo a Pedro Elías, están viendo el cuerpo de Pedro Elías. Están viendo, por decirlo de alguna forma, el vehículo en que Pedro Elías se desplaza. Recordemos que Pedro Elías es un espíritu de Dios que tiene un alma y vive en este cuerpo. Cuando Dios lo crea de barro de la tierra, sopla en él, entra la vida y viene a ser un ser vivo, viene el chispazo, y en ese instante nace el alma y empieza. ¿Qué es el alma? Ya vimos que el cuerpo pues es formado de barro de la tierra. El espíritu es el soplo del omnipotente, el espíritu de vida. Y el alma es el conocimiento, es la razón. Cuando el hombre abrió los ojos y vio a su creador, ahí en ese momento empezó a conocer, miró a su alrededor el paraíso. Su alma empieza a crecer y empieza a relacionarse con su creador. Entonces, repito, eso es una materia que se llama el hombre en tres dimensiones. Yo la estoy dando de una manera muy sencilla.
hablando acá y aprovechando que estamos hablando de la creación el día que Dios creó a Adán. Gloria a Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ya Dios había hecho toda la creación, forma al hombre, pero ahí en Edén hace un huerto hermoso. Pudiéramos en este momento, como siempre digo, visualizarlo con nuestra imaginación, un huerto donde había toda clase de frutas, un río, de ese río se desprendían 4 brazos, que más adelante estudiaremos el significado de cada uno de ellos. Y Dios coloca ahí al hombre. Y dice la palabra, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Como hoy vamos a contestar, a revisar la tarea que dejamos. De un lado, el estudio de Génesis, capítulo 1 y 2, 3. Pero además vamos a revisar el cuestionario que debían contestar cada uno. Entonces, hoy vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta donde acabamos de leer, hasta el versículo 9 de Génesis capítulo 2. Ya vimos la explicación de cómo fue que Dios creó al hombre. Y en la próxima clase iniciaremos mirando acerca del Edén que había allí, del huerto, del río y de los 4 brazos que lo regaban. Es algo maravilloso, algo fascinante, que realmente vale la pena que no nos perdamos esa clase. Si en este momento hay alguna pregunta, ya continuamos en directo, vamos a contestarlas y entramos a revisar el cuestionario que cada uno de ustedes respondió. Los que están en YouTube, qué bueno que se comuniquen a través de los comentarios, me envíen sus redes sociales o su número telefónico para ponernos en contacto. Así que nos vemos en la próxima clase con la ayuda de nuestro Padre Celestial, es decir, el próximo lunes, y con los alumnos que estamos acá en Bogotá y en Santander, ya nos encontramos.